¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán. Ella es directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Jessica, muchas gracias por acompañarnos. Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hay tanta información que vayámonos directo al grano. Empezamos con el tema de Estados Unidos. La verdad es que se comienza a sentir los efectos del coronavirus con el tema de las solicitudes de seguro de desempleo, ¿no es así, Jessica? Sí, Salvador. De hecho, hubo dos datos importantes esta semana con respecto al empleo en Estados Unidos que lleve las afectaciones de COVID-19. En particular, un dato que, es muy impresionante por las magnitudes son las solicitudes iniciales de seguro de desempleo en Estados Unidos. La semana pasada, este número de haber estado en niveles relativamente bajos subió aproximadamente 3.3 millones de personas que se quedan sin trabajo y que piden un seguro de desempleo en el gobierno estadounidense. Bueno, este jueves se publicó el dato correspondiente a la semana subsecuente y este subió alrededor de 6.7 millones de solicitudes, lo que hace que en las últimas 2 semanas se acumulen aproximadamente 10 millones de personas en Estados Unidos que se han quedado sin empleo. Entonces, pues obviamente esto ayuda a empezar a dimensionar la magnitud del choque ahora que ya alcanzó a la economía norteamericana. El gobierno norteamericano, como parte de su reacción ante estos números, lanzó esta semana también un paquete de estímulo económico, ¿no es cierto? Sí, de hecho ya se venía platicando en el Congreso y había estado rebotando entre el Senado, la Cámara de Representantes, etcétera, pero el hecho es que finalmente fue votado. Es un paquete de alrededor de 2 trillones o 2 millones de dólares, wow, que representa casi el 16% del PIB, para darnos una idea de las magnitudes de los paquetes de estímulo que están desplegando distintas economías. Entonces, gran parte de esto, prácticamente la mitad o un poco más, se va a destinar a cheques directos a las personas más afectadas que han perdido su empleo, personas vulnerables, y otro número importante va a venir a paquetes de ayuda de garantías para los créditos de las empresas, tanto pequeñas como grandes, corporativos y chicas. O sea, en sí el paquete es muy amplio y eso es lo importante porque de entrada tiene mucho músculo para impulsar las disrupciones que está habiendo ahorita en la producción. A nivel global también se conoció un dato que tú y yo ya habíamos platicado acerca de PMIs. ¿Por qué no nos platicas primero qué son los PMIs y qué es lo que supimos durante esta semana? Recordemos que los PMIs vienen de encuestas que se hacen a nivel mundial a gerentes de muchas empresas, alrededor de 400 por país y de distintos sectores. Entonces se les pregunta, por ejemplo, cómo ven sus pedidos, cómo van sus proveedores proporcionándoles insumos, las contrataciones nuevas que han hecho, sus inventarios. Entonces te ayuda a tener un muy buen pulso de la economía y además, dado que se calcula en muchos países, también te ayuda a comparar entre naciones. Entonces han salido varios, en particular, por ejemplo, el de China salió bastante bien después de que el dato de febrero fue un dato que colapsó, tanto para la parte manufacturera como de servicios. Entonces estos índices, tienen un número que sirve de referencia, que es 50. Por arriba de 50 significa que las cosas están en expansión y por debajo de 50 que están en contracción. Entonces, en particular el caso de China, de haber salido en febrero los mínimos históricos, obviamente en contracción, pero los mínimos de todo lo que se ha reportado en la historia, este mes salieron, marzo, salieron bastante por arriba, incluso llegando a los niveles casi cercanos a los que habían estado antes del shock. Ahora, el resto de los PMIs, por ejemplo, para Estados Unidos, para la zona del euro, incluso para algunas economías emergentes como Brasil y Chile, salieron mal, obviamente reflejando que todos estos países reciben con rezago este choque de COVID-19. Algo importante o interesante que destacar es que la parte de servicios cayó mucho más que la de manufacturas y que además estas caídas no fueron tan dramáticas como en China, lo que sugiere que el efecto que ha tenido en el resto del mundo COVID-19 es más paulatino y que seguramente seguiremos viendo niveles por debajo de los que actualmente vemos, por ejemplo, para abril. Hace unas semanas que platicábamos acerca de estos temas, comenzaba o nos sorprendió este movimiento en los precios del petróleo. Lo platicamos incluso la semana pasada. Parece que en esta ocasión, durante esta semana, se escribe un nuevo capítulo en esta guerra de precios, ¿no?
Sí, el precio del petróleo ha estado sumamente volátil esta semana y eso tiene que ver con ciertas noticias que se han venido anunciando justo en torno a esta guerra de precios que ha habido entre Arabia Saudita y Rusia. En particular, hace unos días el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, como suele dar sus noticias, anunció que había hablado con Arabia Saudita y con Rusia y que entonces se iba a reducir la producción de petróleo a nivel mundial en alrededor de 10 millones de barriles diarios, lo cual es una cantidad importante. Entonces el mercado saltó de alegría. Después hubo ciertas dudas de qué tan cierto o qué tan creíble era este anuncio. Sin embargo, el día de hoy también salió ya, por ejemplo, Rusia a anunciar que sí ve probables reducciones en el futuro. Entonces, de nuevo, los mercados en particular del WTI y del Brent, que son las referencias más importantes a nivel mundial, pues tuvieron incrementos importantes en el último par de días. Pero nada más para darnos una idea de las magnitudes, por ejemplo, el barril de petróleo Brent, ¿no?, que es la mezcla que se cotiza sobre todo en Europa, ha reducido su precio en lo que va del año en 65% y en la última semana repuntó alrededor de 52%. Entonces, a pesar de que es un repunte grande, todavía los niveles de precio pues están muy por debajo de lo que estaban a principio de año y ya veremos qué sucede en esta saga. Por lo pronto, lo que sabemos es que el lunes se van a volver a reunir a hablar los países de la OPEP con algunos otros países relevantes en producción y pues veremos si llegan por fin a un arreglo. Continuando con este tema del petróleo, saltemos ahora ya a la parte de nuestro país. Hace unos minutos, nosotros estamos grabando este podcast, pero hace unos minutos la calificadora Fitch hizo un anuncio muy importante sobre Pemex. ¿Por qué no nos platicas un poco qué fue lo que dijo? Y sobre todo, a unos cuantos minutos de que haya sucedido, ¿qué se perfila debido a este anuncio? Pues en efecto, lo que sucedió hace prácticamente unos minutos es que la calificadora Fitch volvió a rebajar la calificación de Pemex. Lo bajó, recordemos que se le llaman nodos a las calificaciones, entonces la bajó un nodo de un nivel de BB más a uno de BB. ¿Qué significa esto? Pues que todavía, si ya de por sí esta era la calificadora que veía ya Pemex por debajo de grado de inversión, ¿no?, es decir, diciendo que la capacidad de pago de la empresa era muy baja, pues todavía la rebajó incluso más esa visión, ¿no? Y no nada más eso, también las calificaciones suelen estar acompañadas de una perspectiva que te indica si en los próximos meses, de no cambiar la situación, pues la cosa puede empeorar, o si la perspectiva es, por ejemplo, positiva, podría dar lugar a que haya un cambio positivo en la calificación. En este caso, Fitch anunció que la perspectiva de esta rebaja de calificación es negativa, así que podría pues hacer más rebajas en el futuro. Y lo que apunta es que el deterioro de la empresa, de sus finanzas, de la producción, etcétera, se ha dado durante mucho tiempo y que por eso la capacidad de pago de la misma pues cada día se ve más en duda. Ahora, en términos de qué implica eso para el resto de las calificadoras o para el mercado, pues obviamente es un golpe duro, pero recordemos que Fitch ya tenía a la deuda de Pemex calificada bastante mal. Entonces, todo lo que los mercados están esperando es qué va a pasar con Moody's, que es la calificadora que tiene justo a Pemex al borde de perder grado de inversión. Y bueno, pues esto sí sería un golpe muy grande para los mercados. No obstante, ahorita los bonos de Pemex pues también se están viendo golpeados por esta noticia. Esta semana el gobierno mexicano pues finalmente se declaró el estado de emergencia derivado del problema de COVID-19. ¿Qué implicaciones económicas ves debido a este nuevo estatus en el que nos encontramos de eso? Bueno, pues de entrada ya quedó claro durante cuánto tiempo va a estar este distanciamiento social a través del programa de sana distancia que ha establecido el gobierno, y ya se esclareció que esto durará hasta el 30 de abril, ¿no? También otra cosa importante es que se anunció que pues todas las actividades que no son esenciales tenían que detenerse. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues todas las actividades esenciales, por ejemplo, son pues todas aquellas que tienen que ver con los servicios de salud, con incluso la provisión de recursos para todo el sector salud, también temas que tienen que ver con la seguridad nacional, la defensa de la soberanía, todo aquello que sabemos que no puede parar, ¿no? Incluyendo pues toda la parte de revisión de entradas de puertos, aeropuertos, farmacias, toda la parte de producción de alimentos, también de bebidas no alcohólicas, etcétera. Entonces esto ya implica paros importantes en la producción que se suman a los que ya se habían anunciado, por ejemplo, en la rama automotriz. Recientemente hemos ya
ha empezado a recibir noticias de grandes plantas que empiezan a cerrar su producción o a pararla, por ejemplo, en la parte de bebidas alcohólicas, en la parte de cigarrillos, etcétera. Y bueno, pues también estamos esperando noticias de cuáles van a ser las afectaciones en términos de las variables reales, es decir, en términos del empleo, etcétera. Por lo pronto, ya hemos visto variables de sentimiento, en particular, por ejemplo, la confianza empresarial y la confianza al consumidor que salieron esta semana y que miden, pues, cómo viene el pulso del ánimo de los empresarios y los consumidores durante marzo. Y esos ya están viendo, pues, caídas importantes, además de, por ejemplo, otras variables como pedidos manufactureros que también se han visto reducidas y que, pues, de nuevo, poquito a poquito se empiezan a ver ya los efectos en la economía mexicana de las medidas de contención. Oye, además hemos visto revisiones por parte de varias instituciones financieras respecto al crecimiento o al decrecimiento, ¿no?, de la economía de nuestro país. Sí, sobre la contracción de la economía que se espera. Y las últimas encuestas, de hecho pronto van a estar saliendo otras, anuncian que la contracción esperada es de alrededor de 3,5%, pero hay analistas que ya están viendo reducciones de -7%, -8%. Nosotros acabamos de cambiar nuestro pronóstico a -5% y en cualquier caso, obviamente ahorita hay mucha incertidumbre, entonces calibrar bien cuál va a ser la contracción es difícil, pero lo que sí es importante es ver que la caída en las expectativas de crecimiento ha sido muy importante, generalizado, y que incluso la propia Secretaría de Hacienda también ya tuvo que, pues, salir a revisar sus pronósticos de crecimiento para este año. Esto justamente salió en el documento de precriterios económicos que platicábamos la semana pasada. ¿Cómo viste esos cambios en las variables macro que publica la Secretaría de Hacienda, Jessica? Sí, la semana pasada comentamos que este era un documento que iba a estar en el radar de toda la comunidad financiera, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, de esperar qué es lo que la Secretaría de Hacienda va a hacer, pues, para acomodar este choque. Y lo que nosotros vimos fueron reducciones en, pues, prácticamente en todas las variables relevantes de la economía, en particular, como ya dijimos, en el crecimiento. La Secretaría de Hacienda reveló un rango de crecimiento o de contracción, como bien dices, espera que la economía pueda o crecer 0,1% o contraerse hasta 3,9%, lo que, si ponemos en contexto con los números que acabamos de mencionar hace un rato, pues todavía se ve relativamente optimista. Otros números, por ejemplo, que tuvieron que cambiar, porque además afectan de manera importante toda la planeación de finanzas públicas del gobierno y en particular los ingresos del gobierno, es cuánto es la plataforma de producción petrolera que esperan que tenga Pemex. En particular, esa se redujo de 1,9 millones de barriles a 1,85. Esta reducción es bastante optimista. ¿Qué significa eso? Que yo hubiera esperado que fuera una reducción mucho más importante, pensando en distintas cosas. En primera, que el precio de la mezcla de petróleo ha llegado a sus mínimos históricos y que esto generalmente se ve acompañado de una reducción importante en la producción o en la capacidad de la empresa para producir. Y bueno, pues eso veremos si se cumple a lo largo del año. Recordemos que esto solo es en cierta medida, son los supuestos con los cuales la Secretaría de Hacienda trabaja para determinar cuánto van a ser sus ingresos y cómo va a acomodar su gasto. Finalmente y rápidamente, ¿qué viene la próxima semana? Y ¿qué es lo que, es una semana, en otro momento de normalidad te diría que es una semana corta, pero ahora que estamos todos metidos en nuestras casas es una semana atípica? ¿Qué es lo que viene la próxima semana? Pues mira, en la parte internacional yo creo que lo más importante va a ser poner atención a cómo sale esta llamada que ya mencionamos entre miembros de la OPEP y no OPEP para ver cómo va a evolucionar el precio del petróleo en un futuro. Y para la parte de México tenemos muchos datos que van a ser de nuevo muy relevantes para ir midiendo el pulso de la economía y el impacto que va a tener los distintos choques que estamos enfrentando. En particular, creo que varias cosas importantes son el empleo formal de marzo, los datos de ANTAD, que son, pues, estas grandes tiendas que reportan cada mes cómo van sus ventas. Eso es un indicador importante para determinar cómo va el consumo en la economía. El dato de inflación en México correspondiente a la segunda quincena de marzo también va a salir, y eso es bien notable porque ahí se va a empezar a ver ya el efecto que tienen todos estos choques. En particular, esperamos que la caída tan importante que ha traído el choque del precio del petróleo a las gasolinas en el país se vea reflejado en una menor inflación. Ahora, también un anuncio importantísimo que se va a dar y que se ha anunciado en las últimas horas y días tiene que ver con lo que va a decir el presidente durante el fin de semana con respecto a medidas de apoyo para, pues, impulsar a la economía ante estos choques que estamos enfrentando.
Habrá que estar muy atentos entonces el fin de semana para ver qué es lo que le depara a los mercados en la siguiente semana. Jessica, muchísimas gracias por estar en esta ocasión aquí con nosotros en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, encantada. Ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas y compartirlo con todos sus contactos. Hasta la siguiente.